Imagina tu mente como un lago, no un lago cualquiera, sino uno cuyo lecho está constantemente agitado por corrientes subterráneas de preocupaciones, deberes pendientes y el incesante torbellino de la vida moderna. A menudo, intentamos calmar su superficie con distracciones pasajeras, horas de televisión o desplazándonos infinitamente por redes sociales, buscando un alivio rápido que promete desenchufarnos. Pero, si eres honesto contigo mismo, ¿cuántas veces esa agitación interna, esa ansiedad, latente o ese insomnio persistente, realmente ceden ante estos parches temporales? La verdad es que, a pesar de nuestros esfuerzos, la inquietud mental y el estrés parecen aferrarse, volviéndose compañeros silenciosos pero constantes en nuestra existencia. Paramahansa Yogananda, con una sabiduría que trasciende siglos, nos reveló que la verdadera calma no se encuentra fuera, en la evasión momentánea, sino dentro, cultivada por una conexión profunda con nuestra propia energía vital. Él enseñó que al igual que una chispa puede encender una llama que ilumina la oscuridad más profunda, hay una práctica simple y accesible que, lejos de ser una huida de la realidad, nos ancla en una serenidad duradera. Esta práctica no requiere entornos exóticos ni inversiones complejas, solo tu disposición y el ritmo de tus propios pasos. ¿Podría una acción tan sencilla y universal como una caminata diaria ser la llave maestra para reconfigurar tu energía mental, disolver la ansiedad y el estrés y desvelar esa paz interior que tanto anhelas? En este video exploraremos cómo esta costumbre ancestral, vista a través de los ojos de Yogananda, no es solo un ejercicio físico, sino un poderoso ritual para tu salud mental y equilibrio emocional. Antes de sumergirnos, me gustaría escucharte. Comenta abajo con una palabra que describa tu energía mental hoy, o el mayor desafío emocional que enfrentas en tu día a día. Tu experiencia es valiosa y nos ayuda a construir una comunidad de vitalidad consciente. Nos hemos acostumbrado a buscar soluciones complejas para problemas complejos, pero ¿y si la causa de nuestra ansiedad, el insomnio que nos roba la calma y el estrés que nos oprime, estuviera en hábitos mentales sutiles que llevamos incluso cuando intentamos escapar? Paramahansa Yogananda nos enseñó que el cuerpo y la mente no son entidades separadas, son un reflejo uno del otro, un templo vibrante donde cada pensamiento y emoción resuenan. Cuando la mente está desordenada, el cuerpo lo siente. Y cuando el cuerpo está tenso, la mente se agita. Pensemos en nuestra caminata diaria. Para muchos, se ha convertido en otra tarea más, un momento para escuchar podcasts frenéticos, revisar mensajes, o planificar el día con una mente ya sobrecargada. En lugar de ser un refugio, la caminata se vuelve una extensión de los mismos hábitos que drenan nuestra paz mental. Aquí te presento algunos de los hábitos mentales silenciosos que roban tu energía y serenidad, incluso cuando te mueves. 1. El ruido mental constante. Imagina que sales a caminar, pero tu mente es como una radio sintonizada en 1000 estaciones al mismo tiempo. Estás planificando la cena, preocupándote por una conversación pendiente, reviviendo errores pasados o anticipando problemas futuros. Este diálogo interno incesante, Yogananda nos diría, es una fuga de prana, nuestra energía vital. No permites que tu mente descanse, incluso cuando tu cuerpo está en movimiento. Es como intentar dormir en medio de una fiesta. Este bombardeo mental no solo te impide disfrutar del presente, sino que también perpetúa ciclos de ansiedad, ya que nunca le das a tu sistema nervioso la oportunidad de realmente desactivarse.
La acumulación de este ruido interno, sin periodos de silencio consciente, es una receta para el agotamiento mental y emocional, haciendo que tu caminata, en lugar de recargar, apenas mantenga el status quo de tu fatiga mental. 2. La desconexión del entorno. Muchas veces, al caminar, nuestros ojos están fijos en la pantalla del celular o nuestra mente está tan absorta en sus propios laberintos que no registramos los árboles, el cielo, el canto de los pájaros o la sensación del aire en nuestra piel. Esta falta de presencia nos roba la oportunidad de anclarnos en la realidad tangible y calmante del mundo exterior. Yogananda enfatizaba la importancia de la conexión con la naturaleza como un bálsamo para el alma. Cuando ignoramos el entorno, perdemos una fuente natural de revitalización y perspectiva, manteniendo nuestra energía encerrada en patrones mentales restrictivos y ansiosos. La incapacidad de observar y sentir el mundo que nos rodea amplifica la sensación de aislamiento y estrés, ya que no permitimos que la belleza y la quietud de la naturaleza penetren y calmen nuestro espíritu. 3. La alimentación emocional, precaminata o post-caminata. Aunque estamos hablando de la caminata, los hábitos alimenticios que la preceden o la siguen están intrínsecamente ligados a nuestra energía mental. Si antes de salir o al regresar consumes alimentos pesados, procesados o con exceso de azúcar, estás sentando las bases para picos y caídas de energía que afectan directamente tu estado de ánimo y claridad mental. Yogananda abogaba por una dieta simple y vitalizante que nutriera el cuerpo sin sobrecargarlo, permitiendo que la energía fluya libremente hacia la mente y el espíritu. Una mala elección alimentaria puede sabotear los beneficios de tu caminata, dejando tu mente letárgica o irritable, incapaz de experimentar la verdadera paz. 4. La ausencia de intención. ¿Sales a caminar solo por inercia o por cumplir? Sin una intención consciente, la caminata se convierte en un simple desplazamiento físico, sin propósito mental o espiritual. Yogananda nos recordaba que la intención consciente eleva cualquier acción. Sin ella, perdemos la oportunidad de transformar un simple paseo en una meditación en movimiento, un momento de autorreflexión o una práctica de gratitud. La falta de intención deja un vacío que a menudo se llena con las mismas preocupaciones que intentamos dejar atrás. 5. La higiene mental, post-caminata deficiente. Así como nos duchamos después de un ejercicio físico, ¿qué hacemos para limpiar nuestra mente después de la caminata? Si inmediatamente después te sumerges de nuevo en el caos digital o en tareas estresantes, sin un momento de transición, anulas gran parte del efecto reparador. La falta de un cierre consciente permite que las tensiones del día se acumulen y se reinstalen rápidamente, negándote el beneficio de la quietud que pudiste haber encontrado. Estos hábitos, aunque sutiles, son ladrones de energía mental. Bloquean el flujo de prana, manteniendo tu mente atrapada en ciclos de estrés y ansiedad. La pregunta es, ¿qué está tratando de decirte tu cuerpo a través de esa constante inquietud, de esa dificultad para dormir, o de esa sensación de agotamiento que ni siquiera la actividad física parece resolver completamente? Tu cuerpo no miente. Está clamando por un tipo diferente de atención, una que Yogananda entendió profundamente. Ahora que hemos diagnosticado las fugas de energía mental, es momento de aplicar la sabiduría de Yogananda para transformar tu caminata diaria en una práctica de sanación y equilibrio emocional. No se trata solo de mover los pies, sino de mover tu conciencia hacia un estado de mayor serenidad. Aquí te revelo las claves prácticas. Yogananda, en sus enseñanzas,
Enfatizaba que la quietud no es la ausencia de movimiento, sino la presencia de la conciencia. Una caminata, lejos de ser un mero ejercicio, puede ser un poderoso vehículo para la meditación en movimiento, la respiración consciente, pranayama, el silencio restaurador y la oración, todos pilares para disolver la ansiedad, el insomnio y el estrés. La técnica de la caminata consciente inspirada en Yogananda. Esta no es una caminata cualquiera, es un ritual, una tecnología de salud natural que integra tu cuerpo, mente y espíritu. 1. Preparación consciente. Antes de salir. Intención. Clara. Antes de dar el primer paso, detente un momento. Cierra los ojos y establece una intención para tu caminata. Podría ser: libero la ansiedad y me abro a la paz. O respiro energía vital y exhalo tensión. Yogananda enseñaba que una intención pura infunde poder a cada acción. Sin celular, sin distracciones de audio si es posible. El propósito es escuchar el ritmo de tu propio ser, respiración de purificación, rápida. Siéntate unos segundos, haz 3-5 respiraciones profundas y lentas, inhalando por la nariz, expandiendo el abdomen y exhalando lentamente por la boca, liberando cualquier tensión. Visualiza que con cada exhalación sueltas estrés y preocupaciones acumuladas. Esto prepara tu sistema nervioso para la calma. 2. La caminata como pranayama en movimiento. Durante la caminata, ritmo y respiración. Sincroniza tus pasos con tu respiración. Por ejemplo, inhala durante 4 pasos, retén la respiración suavemente por 2 pasos y exhala por 4 pasos. Ajusta el conteo a tu propio ritmo, pero asegúrate de que la exhalación sea tan larga o ligeramente más larga que la inhalación para activar el sistema nervioso parasimpático, responsable de la relajación. Esta práctica de pranayama en movimiento calma tu mente de forma profunda, reduciendo la producción de hormonas del estrés. Yogananda explicaba que al controlar la respiración, se controla la mente. Conciencia sensorial. Mientras caminas y respiras conscientemente, activa tus sentidos. Siente el roce del aire en tu piel, el movimiento de tus pies sobre la tierra. Escucha los sonidos del entorno, pájaros, viento, susurros lejanos. Observa los colores y las texturas de la naturaleza o del paisaje urbano. Esta observación activa y sin juicio te ancla en el presente, disolviendo la tendencia de la mente a divagar hacia preocupaciones pasadas o futuras. Esta es tu práctica de silencio curativo, donde el ruido interno disminuye a medida que la atención se dirige al exterior. 3. El silencio activo y la oración interior. Momentos clave. Pausa y absorción. Encuentra un lugar tranquilo en tu ruta, un banco, un árbol, un punto con vista. Detente por 1 o 2 minutos. Cierra los ojos o fija tu mirada en un punto distante. Permanece en silencio, prestando atención a tu respiración natural y a las sensaciones de tu cuerpo. Permite que la energía de la caminata y el entorno se asienten en ti. Oración o afirmación silenciosa. En este momento de quietud, eleva una oración silenciosa o una afirmación que resuene con tu necesidad de paz o equilibrio. Podría ser: la calma divina fluye a través de mí, o soy un canal de energía vital y serenidad. Yogananda enfatizaba el poder de la oración consciente para conectar con fuentes superiores de energía y sanación. No necesitas palabras elaboradas, solo un sentimiento genuino. 4. Regreso al presente.
al finalizar la caminata. Transición. Consciente. Antes de reingresar a tu hogar o rutina, tómate un minuto para sentarte o estar de pie en silencio. Cierra los ojos, respira profundamente un par de veces y agradece por este tiempo de conexión y renovación. Esta mini meditación final sella los beneficios de tu caminata, ayudando a integrar la calma en tu día. Esta técnica de caminata consciente es más que un simple ejercicio. Es una práctica de salud mental y equilibrio emocional inspirada directamente en los principios de Yogananda. Te invito a experimentar esta transformación. ¿Alguna vez sentiste que una simple caminata, más allá de lo físico, te ayudó a aclarar tu mente o a sentir una profunda paz? Comparte tu experiencia en los comentarios, inspirando a otros a descubrir este poder. Implementar una práctica transformadora como la caminata consciente puede parecer desafiante en una vida ya llena de compromisos. Sin embargo, la sabiduría de Yogananda no buscaba añadir más carga, sino simplificar y armonizar. La clave está en la integración gradual y en entender que la disciplina no es rigidez, sino la libertad de elegir lo que te eleva. No se trata de encontrar más tiempo, sino de transformar el tiempo que ya tienes. Aquí te mostramos cómo incorporar esta práctica vitalizante en tu rutina diaria, haciéndola sostenible y profundamente beneficiosa para tu salud mental y equilibrio emocional. 1. Empieza pequeño y sé realista. Caminatas de 1900. Micropaz. Si no puedes dedicar 30 o 45 minutos, empieza con 10 o 15. La consistencia es más importante que la duración inicial. Incluso 10 minutos de caminata consciente, con respiración y atención plena, son más potentes que una hora de caminata distraída. Yogananda nos enseñó que incluso pequeños esfuerzos hechos con sinceridad producen grandes resultados. No te presiones a cambiar todo de golpe. Un pequeño paso firme cada día construye un camino sólido. Momentos de transición. Usa tus caminatas diarias, al trabajo, a la tienda, incluso por la casa, como oportunidades. Convierte la ida al supermercado en una caminata de conciencia sensorial, observando los colores y los sonidos. Cada paso es una oportunidad de anclaje. 2. Define tu momento sagrado. La ventana energética. Identifica el momento del día en que es más factible para ti realizar esta práctica. Para algunos, es la primera hora de la mañana. Para otros, la pausa del almuerzo o al final del día. Bloquea ese tiempo en tu agenda como si fuera una cita inquebrantable contigo mismo. Recuerda, no es un lujo. Es una necesidad para tu bienestar mental. Si es por la mañana, te ayudará a establecer un tono de calma para el día, reduciendo la ansiedad anticipatoria. Si es por la tarde, te permitirá liberar el estrés acumulado antes de la noche, mejorando la calidad de tu sueño. 3. Crea tu ritual personalizado. Elige tus anclas. No todas las caminatas tienen que incluir todos los elementos de la revelación práctica. A veces, solo necesitas concentrarte en la respiración. Otras, en el silencio o en la observación. Aprende a escuchar a tu cuerpo y a tu mente. ¿Qué necesita tu alma hoy? ¿Más calma? ¿Respiración? ¿Más conexión? ¿Observación? ¿Más propósito? ¿Intención? ¿Oración? Rutina. Pre-caminata. Simple. Ten tu ropa y zapatos listos. Un vaso de agua con limón antes de salir puede ayudar a purificar tu cuerpo y preparar tu mente. La simplicidad reduce la fricción para empezar. 4. Ajustes para diferentes realidades. En la ciudad,
Si vives en un entorno urbano ruidoso, enfócate en la respiración consciente y en encontrar bolsillos de silencio internos. Puedes usar audífonos con música instrumental suave o simplemente concentrarte en el ritmo de tus pasos. Observa la arquitectura, la gente, pero sin juicio, solo con presencia. El desafío del ruido externo puede ser una oportunidad para fortalecer tu enfoque interno. En la naturaleza, aprovecha al máximo la conexión con los elementos. Permite que la belleza natural sea tu meditación. Si es seguro, puedes incluso quitarte los zapatos por un momento para sentir la tierra bajo tus pies, una práctica conocida como grounding, que conecta con la energía terrestre y calma el sistema nervioso. Clima adverso. No dejes que el mal tiempo sea un impedimento. Una caminata consciente bajo la lluvia, con un buen impermeable, puede ser sorprendentemente rejuvenecedora y una oportunidad para practicar la aceptación. Si salir no es una opción, camina por tu casa o utiliza una caminadora, aplicando las mismas técnicas de respiración y atención plena. Lo importante es el estado mental, no solo el entorno. 5. Higiene mental. Post. Caminata para el alma. Integración de la calma. Al regresar, en lugar de saltar directamente a la próxima tarea, tómate 2-5 minutos para sentarte en silencio. Cierra los ojos, respira profundamente y permite que la quietud de la caminata se asiente en tu interior. Puedes tomar una bebida tibia, como un té de hierbas relajante, mientras reflexionas sobre cómo te sientes. Este pequeño acto de cierre es crucial para sellar los beneficios, evitando que la mente vuelva a la agitación. Escribe en un diario cómo te sientes, los pensamientos que surgieron, la calma que encontraste. Esta es una práctica recomendada por Yogananda para cultivar la autoobservación. Al adoptar esta caminata consciente como un hábito diario, no solo estás moviendo tu cuerpo, estás reeducando tu mente, disolviendo patrones de ansiedad y abriendo la puerta a un equilibrio emocional duradero. Estás tejiendo la paz en la trama de tu existencia, tal como Yogananda nos enseñó a vivir. Hemos recorrido un camino desde el reconocimiento de la agitación mental que nos persigue hasta la revelación de una práctica simple, profunda y poderosa, la caminata consciente inspirada en Yogananda. Hemos visto cómo los hábitos mentales sutiles, como el ruido interno constante o la desconexión del entorno, pueden robar nuestra energía y perpetuar ciclos de ansiedad, insomnio y estrés. Pero la buena noticia es que, al aplicar las tecnologías de salud natural que Yogananda nos legó, tenemos el poder de reconfigurar nuestra experiencia. Cuando te comprometes con esta práctica de manera consistente, los beneficios transformadores que experimentarás irán mucho más allá de una simple mejora física. La caminata consciente es un bálsamo para el alma y un reentrenamiento para tu sistema nervioso. Aquí está la transformación que puedes esperar al aplicar estas enseñanzas. Reducción drástica de la ansiedad. Al sincronizar tu respiración con tus pasos y dirigir conscientemente tu atención a tus sentidos y al entorno, le das a tu mente un punto de anclaje. Esto interrumpe el ciclo de pensamientos acelerados y preocupaciones futuras que alimentan la ansiedad. Cada caminata se convierte en una mini meditación que calma el sistema nervioso, llevando tu cuerpo y mente a un estado de mayor relajación y presencia. La capacidad de observar tus pensamientos sin aferrarte a ellos, tal como se practica en la atención plena, se fortalecerá, dándote un mayor control sobre tu estado interno. Sueño, profundo y reparador. Una mente más tranquila durante el día se traduce en noches más pacíficas. Al liberar el estrés y la tensión acumulada a través de la caminata consciente,
Tu cuerpo no lleva la misma carga al acostarse. La respiración consciente y la exposición a la luz natural durante tu paseo ayudan a regular tus ritmos circadianos, señalizando a tu cuerpo cuándo es momento de estar activo y cuándo de descansar. Despertarás sintiéndote verdaderamente revitalizado, con esa claridad mental y energía sostenida que tanto anhelas. Equilibrio emocional. Duradero. La práctica regular de silencio, observación y oración-afirmación durante tu caminata cultiva una resiliencia emocional. Desarrollarás una mayor capacidad para responder a los desafíos de la vida con calma, en lugar de reaccionar impulsivamente. Las fluctuaciones de humor se suavizarán, dando paso a una sensación de ecuanimidad. Yogananda enseñó que al armonizar tu energía interna, puedes enfrentar las olas de la vida sin ser arrastrado por ellas. Claridad mental y enfoque mejorado. Al limpiar tu mente del ruido constante y al anclarte en el presente, notarás una mejora significativa en tu capacidad de concentración. Las decisiones se volverán más claras, tu creatividad fluirá con mayor facilidad y la niebla mental que quizás experimentabas comenzará a disiparse. Esta lucidez mental es un resultado directo de un flujo de prana más armonioso en tu sistema. Energía vital sostenible. Lejos de la dependencia de estimulantes, la caminata consciente recarga tu energía de una fuente interna y pura. Sentirás una vitalidad que no fluctúa drásticamente, sino que se mantiene constante a lo largo del día. Esta es la verdadera transformación de energía, la que se refería a Yogananda, una vitalidad que nutre no solo tu cuerpo, sino también tu espíritu. Al principio, te preguntamos si una acción tan sencilla como una caminata diaria podría ser la clave para reconfigurar tu energía mental y desvelar la paz que tanto anhelas. La respuesta, a la luz de las enseñanzas de Paramahansa Yogananda, es un rotundo sí. No se trata de la caminata en sí, sino de la conciencia que le infundes. La verdadera calma no es la ausencia de sonido, sino la serenidad de tu propio ser, cultivada intencionalmente, paso a paso, en esta hermosa danza entre tu interior y el mundo exterior. Esta es la verdad transformadora. Tú tienes el poder de transformar tu estado mental y emocional, y la caminata consciente es tu templo en movimiento. Así como un río, a pesar de las rocas, los giros y las turbulencias de su curso, siempre encuentra su camino hacia la vasta y serena extensión del mar. Tu propia conciencia, cuando se le guía con intención y práctica, siempre puede volver a su estado natural de paz y equilibrio. La caminata consciente no es solo una técnica, es una metáfora viviente de tu viaje hacia la autoconciencia y la armonización de tu ser. Paramahansa Yogananda nos recordaba que el alma anhela la libertad y la paz. Nuestros cuerpos y mentes son instrumentos a través de los cuales podemos experimentar esa libertad. Al convertir tu caminata en un santuario en movimiento, estás honrando esa necesidad innata de tu espíritu. Estás reconociendo que la vitalidad verdadera no es solo cuestión de fuerza física, sino de una mente clara, un corazón en calma y una conexión profunda con la energía universal. Esta es la esencia de la salud integral y la longevidad consciente. Vivir en sintonía con tu propósito más elevado. Te invito a que, durante los próximos 30 días, hagas de esta caminata consciente una prioridad. Observa cómo tu percepción de la vida cambia, cómo tu capacidad para manejar el estrés mejora y cómo la ansiedad se disuelve, dando paso a una profunda serenidad. Imagina cómo sería despertar cada mañana con una mente clara y un espíritu ligero,
sabiendo que tienes una herramienta poderosa para cultivar tu bienestar. Describe en los comentarios cómo te imaginas sintiéndote, mental y emocionalmente, dentro de 30 días si aplicas consistentemente esta práctica. Tu visión es el primer paso hacia la realidad. Si esta práctica de caminata consciente ha resonado con tu búsqueda de mayor salud mental, paz interior y equilibrio emocional, te invito a compartir tu experiencia y tus propósitos en los comentarios. Tu jornada puede convertirse en una poderosa fuente de inspiración para otras personas que también anhelan transformar su energía y encontrar serenidad en su día a día. Vamos juntos a construir una comunidad vibrante de vitalidad consciente, donde cada paso nos acerca a una vida más plena y armoniosa. Recuerda, estas prácticas, basadas en las enseñanzas de Yogananda, complementan un estilo de vida saludable. Consulta siempre a un profesional de la salud para cuestiones específicas.